La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de aquella antigua casa de piedra en las montañas de Navarra. Nicolás Iriarte Aguirre observaba las gotas deslizarse por el ventanal de su biblioteca, mientras el aroma a madera quemada de la chimenea lo envolvía como un abrazo familiar. Sus dedos acariciaban distraídamente el lomo gastado de un libro de Nietzsche, aunque sus pensamientos vagaban muy lejos de cualquier filosofía. Las velas, siempre encendidas incluso durante el día, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes repletas de libros. El reloj de péndulo marcaba las 6 de la tarde con una precisión implacable, recordándole que era hora de su ritual diario, una copa de Rioja y la preparación de su solitaria cena. Se dirigió a la cocina, sus pasos pesados resonando en el silencio de la casa. La cicatriz sobre su ceja izquierda le picaba, como siempre que se avecinaba una tormenta fuerte. Al pasar frente al espejo del pasillo, evitó su propio reflejo. No necesitaba ver las canas prematuras que salpicaban sus sienes, ni la dureza que se había instalado en su mirada. El vino tinto brillaba como rubíes líquidos mientras lo servía en la copa. El aroma a bacalao al pil pil comenzaba a inundar la cocina cuando el primer trueno sacudió las montañas. Nicolás cerró los ojos, respirando profundamente. Las tormentas siempre le traían recuerdos que prefería mantener enterrados. Fue entonces cuando lo escuchó. 3 golpes suaves pero urgentes en la puerta principal. Se quedó inmóvil, la botella de vino suspendida en el aire. Nadie llamaba a su puerta. Nunca. Los habitantes del pueblo más cercano lo consideraban un ermitaño, el profesor que había perdido la razón junto con su familia. Solo Inés Larrañaga se atrevía a visitarlo, y ella tenía su propia llave. Los golpes se repitieron, más insistentes esta vez. Con pasos cautelosos, Nicolás se acercó a la entrada. A través de los cristales emplomados, distinguió una figura borrosa, pequeña, envuelta en lo que parecía ser un poncho colorido, empapada por la lluvia. «¿Quién es?», preguntó, su voz ronca por el desuso. «Por favor», respondió una voz femenina, joven y temblorosa. «Me he perdido. La carretera está bloqueada por un derrumbe y mi coche se ha quedado sin batería. He visto la luz de sus velas desde el camino». Nicolás cerró los ojos, apoyando la frente contra la madera fría de la puerta. Su instinto le gritaba que no abriera, que mantuviera el mundo exterior donde pertenecía, fuera. Pero algo en aquella voz, en su temblor genuino, despertó un eco de la persona que solía ser, el profesor que no dudaba en tender una mano a quien lo necesitara. Cuando finalmente abrió la puerta, el viento introdujo algunas hojas muertas junto con la lluvia, y allí, temblando en su portal, estaba ella, una joven de grandes ojos color miel que parecían contener toda la luz que a él le faltaba. Su vestido bohemio estaba empapado, y un pañuelo multicolor se pegaba a su cuello como una segunda piel. «Gracias», susurró ella, y sus ojos se encontraron. «Soy Sol, Soledad de la Vega Martín». El tiempo pareció detenerse por un instante. Nicolás sintió que algo se removía en su interior, como si un rayo hubiera iluminado una habitación largo tiempo abandonada. Y aunque no lo sabía en ese momento, acababa de abrir la puerta no solo a una desconocida empapada, sino al cambio que tanto había temido y necesitado. «Nicolás Iriarte», respondió secamente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Entré antes de que la lluvia empeore». Mientras cerraba la puerta, un nuevo trueno retumbó en las montañas, y por primera vez en años, el silencio de su casa no se sintió como un refugio, sino como un espacio vacío, esperando ser llenado. El fuego de la chimenea crepitaba mientras Sol se sentaba en el borde de un viejo sillón de cuero, sus manos envueltas en una manta áspera que Nicolás había desenterrado de algún armario olvidado. El aroma a bacalao al pil pil flotaba en el aire, mezclándose con el perfume a madera quemada que parecía impregnar cada rincón de la casa. «¿Va camino al monasterio de San Salvador?», preguntó Nicolás mientras le servía una taza de té caliente, su voz áspera por la falta de uso. Sol asintió, observando las velas que ardían por toda la habitación a pesar de que apenas eran las 7 de la tarde. «Sí, hay un retiro espiritual». Se detuvo al notar un libro de filosofía abierto sobre la mesa. «¿Kierkegaard?», preguntó con genuina curiosidad. Nicolás se tensó visiblemente. «¿Conoce su obra? La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante», citó ella, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la manta. «Lo leí en la universidad,
aunque nunca terminé la carrera. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el golpeteo constante de la lluvia contra los cristales. Sol comenzó a tararear suavemente, una costumbre que surgía cuando los nervios la invadían. Era una melodía de Rosalén, una de sus cantantes favoritas. «La carretera no se despejará hasta mañana», dijo finalmente Nicolás, su mirada fija en las llamas. «Puede pasar la noche aquí. Hay una habitación de invitados en el piso superior». Sol dejó de tararear, sorprendida por la oferta. «Gracias, pero no quiero ser una molestia». «No es molestia», la interrumpió él, aunque su tono sugería lo contrario. «Es lo que cualquiera haría». Mientras subían las escaleras hacia la habitación, Sol no pudo evitar notar las fotografías que faltaban en las paredes, marcos vacíos que parecían gritar ausencias. En el rellano del segundo piso, una puerta entreabierta reveló lo que parecía ser un cuarto infantil, cerrado apresuradamente, cuando Nicolás notó su mirada curiosa. La habitación de invitados era austera pero limpia, con una pequeña ventana que daba a un jardín trasero apenas visible en la penumbra. «El baño está al final del pasillo», explicó Nicolás. «Encontrará toallas limpias en el armario». Antes de que pudiera marcharse, Sol lo detuvo. «Señor Iriarte, ¿por qué mantiene todas esas velas encendidas?» Nicolás se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Por un momento, pareció que no respondería. «Porque», dijo finalmente, «a veces la oscuridad es demasiado profunda para enfrentarla solo». Y con esas palabras cerró la puerta. Esa noche, mientras la tormenta rugía fuera, Sol sacó de su mochila empapada un pequeño cuaderno de acuarelas y comenzó a pintar. La casa de piedra, las velas, el hombre de ojos tristes, todo fluía sobre el papel en tonos de azul y ocre. En su habitación, Nicolás sostenía una copa de Rioja, observando a través de la ventana cómo la lluvia lavaba el mundo. Del cajón más profundo de su escritorio asomaba la manga de un pequeño suéter infantil, y sobre la mesa, el libro de Kierkegaard permanecía abierto en una página marcada con una vieja fotografía familiar. En el piso inferior, Inés Larrañaga se deslizó silenciosamente por la puerta principal con su llave, dejando sobre la mesa de la cocina una cesta cubierta con un paño. El aroma a lavanda de su jardín se mezcló momentáneamente con el de la madera quemada. Sacó su viejo cuaderno y escribió una única línea: «La luz ha llegado con la lluvia». Luego, tan silenciosamente como había entrado, se marchó, sus pasos perdiéndose en la noche tormentosa. La casa de piedra guardó todos estos secretos mientras la tormenta continuaba, y en algún lugar entre sus paredes antiguas algo comenzaba a cambiar, tan sutil como el primer rayo de sol después de la lluvia. El amanecer llegó con una claridad que hacía tiempo no se veía en las montañas de Navarra. Sol despertó temprano, atraída por un aroma a café recién hecho que se colaba por debajo de la puerta. Al asomarse a la ventana, descubrió algo que la noche y la tormenta habían ocultado. Un jardín secreto, medio salvaje, donde las flores luchaban por existir entre hierbas sin podar. Bajó las escaleras descalza, sus pies desnudos apenas haciendo ruido sobre la madera antigua. Se detuvo en seco al encontrar a Nicolás en la cocina, de espaldas a ella, preparando lo que parecía ser un desayuno tradicional navarro. «Buenos días», susurró, no queriendo romper la extraña paz de la mañana. Nicolás se giró, sorprendido por su presencia silenciosa. Por un momento, algo parecido a la nostalgia cruzó su rostro al verla así, descalza, y con el pelo revuelto por el sueño. «El desayuno estará listo en unos minutos», respondió, volviendo rápidamente a su tarea. «Vi el jardín desde la ventana», comentó Sol, acercándose a la mesa donde 2 tazas de café humeante esperaban. «¿Puedo...?» «No hay nada que ver allí», la interrumpió Nicolás bruscamente. Luego, como arrepentido de su tono, añadió más suavemente: «Está abandonado». «Como muchas cosas hermosas que solo necesitan un poco de cuidado», respondió ella, sus ojos miel fijos en él, con una intensidad que lo hizo desviar la mirada. El desayuno transcurrió en un silencio interrumpido, solo por el canto de los pájaros que se filtraba por la ventana abierta. Sol observaba a Nicolás por encima de su taza, notando cómo sus manos, grandes y curtidas, temblaban ligeramente al sostener el café. «La carretera debería estar despejada ahora», dijo él finalmente, levantándose para recoger los platos. Pero antes de que pudiera responder,
La puerta de la cocina se abrió de golpe, dando paso a Inés Larrañaga, que entró como una fuerza de la naturaleza, su delantal oliendo a lavanda y sus ojos azul grisáceos brillando con una mezcla de curiosidad y determinación. «Vaya, por fin conoceré a nuestra invitada», exclamó, ignorando la mirada de advertencia de Nicolás. «Soy Inés, la memoria de estas montañas y la única que tiene permiso de molestar a este ermitaño». Sol sonrió, inmediatamente cautivada por la energía maternal de la mujer. «Soledad de la Vega, pero todos me llaman Sol». «Sol», repitió Inés, mirándola con una intensidad que parecía atravesarla. «¿Qué nombre más apropiado?». Sacó su viejo cuaderno y anotó algo rápidamente. «Inés», advirtió Nicolás, su voz tensa. «Oh, calla», lo interrumpió ella, sentándose junto a Sol. «¿Sabes? Ese jardín que viste desde tu ventana solía ser el más hermoso de toda la región. La esposa de Nicolás». «Basta». La voz de Nicolás retumbó en la cocina, haciendo que ambas mujeres se sobresaltaran. «Sol tiene que marcharse. La carretera está despejada». Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Inés cerró su cuaderno lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Nicolás. «Algunas heridas», dijo suavemente, «necesitan aire fresco para sanar». Sol se levantó, sintiendo el peso de secretos no revelados en el aire. «Gracias por su hospitalidad, señor Iriarte». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento. Sacó de su bolso el dibujo que había hecho la noche anterior y lo dejó sobre la mesa. «A veces», susurró, «la belleza sobrevive incluso en los lugares más oscuros». Mientras Sol recogía sus cosas, Inés y Nicolás permanecieron en la cocina, él mirando fijamente el dibujo donde su casa de piedra aparecía rodeada de luz, como si el artista hubiera visto más allá de sus muros antiguos y su dolor acumulado. «Sabes que tendrá que volver», dijo Inés suavemente, abriendo su cuaderno una vez más. «Hay verdades que necesitan ser reveladas». Nicolás no respondió, pero sus ojos no se apartaban del dibujo, donde las velas que tanto necesitaba parecían brillar con una luz diferente, una luz que se parecía demasiado a la esperanza. El atardecer teñía de naranja las montañas cuando el sonido de unos golpes en la puerta sacudió nuevamente la rutina de Nicolás. Llevaba todo el día intentando ignorar el dibujo que Sol había dejado sobre la mesa, pero sus ojos volvían a él una y otra vez, como atraídos por un imán invisible. «No puede ser», murmuró al abrir la puerta y encontrar a Sol nuevamente allí, esta vez con una expresión de disculpa en su rostro. «El retiro», comenzó ella, jugando nerviosamente con uno de sus collares artesanales, «ha sido cancelado. Un desprendimiento mayor ha bloqueado el acceso al monasterio por al menos una semana». Sus ojos miel se alzaron para encontrarse con los de él. «No tengo dónde ir». Nicolás sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Estuvo a punto de cerrar la puerta, de mantener fuera todo lo que esta joven representaba: cambio, caos, vida. Pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de Inés resonó detrás de él. «Por fin has vuelto», exclamó la mujer mayor, apareciendo como por arte de magia. Justo estaba preparando pimientos del piquillo rellenos. Sol no pudo evitar que sus ojos se iluminaran ante la mención de su plato favorito. «Como una vieja como yo sabe muchas cosas», respondió Inés con una sonrisa enigmática mientras escribía algo en su eterno cuaderno. «Nicolás, ayuda a la chica con su equipaje. Se quedará en la habitación de invitados». «Inés». La advertencia en la voz de Nicolás era clara. «No, tú escúchame», lo interrumpió Inés, su voz suave pero firme. «Hay momentos en la vida en que el destino nos da segundas oportunidades. Solo los necios las rechazan por miedo». Un silencio tenso se instaló entre los tres. Sol comenzó a tararear suavemente, una melodía triste que parecía fundirse con la luz menguante del día. Nicolás la observó, notando por primera vez el tatuaje que asomaba por su costado. «Luz en lo oscuro». «3 días», dijo finalmente su voz ronca. «Puede quedarse 3 días hasta que encuentre otro alojamiento». Mientras subían las escaleras con el equipaje de Sol, pasaron nuevamente frente a la habitación cerrada. Esta vez, un sonido escapó de allí, el tintineo de una cajita de música, tan débil que podría haber sido imaginación. Sol se detuvo en seco. «¿Has oído?» «No hay nada que oír», cortó Nicolás bruscamente, pero su mano temblorosa al agarrar el pomo de la puerta lo traicionaba. Esa noche, durante la cena,
Los pimientos del piquillo de Inés llenaron la mesa junto con una botella del mejor Rioja de Nicolás. El silencio habitual de la casa se vio interrumpido por el suave tarareo de Sol y el rasgueo de la pluma de Inés en su cuaderno. «¿Sabías?», dijo Inés mientras servía el postre, «que esta casa tiene más de 200 años? Ha visto amores, pérdidas, nacimientos y muertes. Sus paredes guardan más secretos que todos los confesionarios de Navarra juntos. Y algunos secretos», añadió Nicolás con amargura, «deberían permanecer enterrados». Sol lo miró fijamente. «¿Como el jardín abandonado?» «Como el jardín, sí», respondió él levantándose abruptamente. «Si me disculpan», pero antes de que pudiera escapar, Inés habló. «Mañana lloverá otra vez. Las flores necesitan agua para crecer, Nicolás, y los corazones necesitan lágrimas para sanar». Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la casa de piedra, 3 almas permanecían despiertas. Nicolás en su estudio, contemplando una fotografía amarillenta. Sol en su habitación, pintando la cajita de música que creía haber escuchado. E Inés en su pequeña casa cercana, escribiendo en su cuaderno una verdad que pronto tendría que ser revelada. La mañana amaneció gris, tal como Inés había predicho. Nicolás encontró a Sol en el jardín trasero, descalza sobre la hierba húmeda, observando los rosales abandonados con una intensidad que lo perturbó. Llevaba uno de sus vestidos bohemios, el color turquesa contrastando violentamente con el gris del cielo. «Van a morir si siguen así», dijo ella sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «Las rosas necesitan poda, atención, amor». «Son solo flores», respondió él secamente, pero sus ojos se desviaron hacia un rosal en particular, uno que producía rosas blancas cuando alguien las cuidaba. Elena las amaba, ¿verdad? El nombre cayó como un rayo entre ellos. Nicolás sintió que le faltaba el aire. «¿Cómo?» «Inés no me lo dijo», se apresuró a aclarar Sol, girándose para mirarlo. «Vi el nombre grabado en las tijeras de podar. Allí», señaló una vieja caja de herramientas de jardín, medio oculta entre la maleza. Un trueno retumbó en la distancia, pero ninguno de los dos se movió. Sol dio un paso hacia él, sus pies descalzos dejando huellas en la tierra húmeda. «A veces», susurró, «los jardines abandonados guardan las historias más importantes». «No sabe nada», gruñó Nicolás, pero su voz tembló. «No sabe nada de Elena, ni de Miguel, ni de...» Se interrumpió bruscamente, como si hubiera dicho demasiado. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pero Sol permaneció inmóvil, sus ojos miel fijos en él, con una mezcla de compasión y determinación. «Entonces cuénteme», dijo suavemente, «cuénteme sobre ellos». «No», la voz de Nicolás se quebró, «no hay nada que contar. Están muertos, se fueron, y las historias muertas deben permanecer enterradas». En ese momento, la lluvia arreció, empapándolos a ambos. Sol comenzó a tararear, casi inconscientemente, una melodía que sonaba como una nana. El sonido pareció atravesar las defensas de Nicolás como un cuchillo. «Esa canción», murmuró, su rostro palideciendo. «Elena la cantaba para Miguel cuando...» Se tambaleó como si el peso de los recuerdos fuera demasiado para sostenerse. Sol se acercó instintivamente, pero él retrocedió, sus ojos wild con pánico. «¡Fuera del jardín!», gritó. «¡Fuera!». Sol corrió hacia la casa, pero no por miedo. En la puerta de la cocina encontró a Inés, que parecía haberlo presenciado todo. La mujer mayor la envolvió en una toalla, sus ojos azul grisáceos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. «La nana», dijo Inés suavemente, mientras escribía en su cuaderno. «¿Cómo la conocías?» «No, no la conocía», respondió Sol, temblando. «Simplemente apareció en mi mente, como si la hubieras escuchado antes», completó Inés, su pluma deteniéndose en la página. «Hay cosas, mi niña, que la sangre recuerda, aunque la mente olvide». Desde la ventana podían ver a Nicolás arrodillado en el jardín bajo la lluvia, sus manos enterradas en la tierra cerca del rosal de rosas blancas, su cuerpo sacudiéndose en sollozos silenciosos. «¿Qué les pasó?», preguntó Sol, su voz apenas un susurro. Inés cerró su cuaderno con cuidado. «La verdad», respondió, «es más compleja de lo que cualquiera de ustedes imagina, y ha llegado el momento de que salga a la luz». Un relámpago iluminó el jardín, revelando por un instante la figura destrozada de Nicolás junto al rosal, y a su lado, casi invisible en la lluvia,
la silueta translúcida de una mujer que parecía observarlo con infinita tristeza. La tarde caía sobre las montañas cuando Inés condujo a Sol hasta su pequeña casa, un refugio acogedor que olía a lavanda y hierbas secas. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y el sonido de gotas cayendo de las hojas. Nicolás se había encerrado en su estudio, negándose a ver a nadie. «Siéntate, niña», dijo Inés, señalando una vieja silla de madera mientras ponía agua para las infusiones. «Ha llegado el momento de que conozcas tu propia historia». Sol se sentó, notando las paredes cubiertas de fotografías antiguas del pueblo. En una de ellas, una mujer joven de cabello oscuro sostenía a un bebé frente a la casa de piedra de Nicolás. La imagen estaba fechada hacía 22 años. «Elena», murmuró Inés, siguiendo su mirada. «La esposa de Nicolás. Y ese bebé». Se detuvo, sus manos temblando ligeramente mientras servía la infusión. «Ese bebé eres tú, Sol». El mundo pareció detenerse. Sol sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «No, no es posible. Mis padres murieron. Las monjas me dijeron». Inés sacó su viejo cuaderno, sus páginas amarillentas revelando una escritura precisa y detallada. «Las monjas te dijeron lo que yo les pedí que te dijeran, para protegerte, para protegerlos a todos». Con manos temblorosas abrió el cuaderno en una página específica. «Elena era mi sobrina», comenzó. «Se casó con Nicolás cuando ambos eran jóvenes profesores en Madrid. Fueron felices, muy felices, pero Elena guardaba un secreto. Había heredado de su madre una enfermedad del corazón». Sol escuchaba paralizada mientras Inés continuaba. «Cuando quedó embarazada, los médicos le advirtieron del riesgo, pero ella estaba decidida a tenerte. Nicolás. Él no sabía de la enfermedad. Elena no quiso decírselo para no preocuparlo. El parto fue difícil». La voz de Inés se quebró. «Elena resistió lo suficiente para verte, para cantarte esa nana una única vez. Antes de morir, me hizo prometerle que te mantendría a salvo». «¿A salvo de qué?», susurró Sol, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «De Nicolás». El dolor lo destruyó. Se culpó por no haber notado la enfermedad de Elena, por no haberla salvado. Se convenció de que el embarazo la había matado, de que tú la habías matado. Temí que en su dolor pudiera hacerte daño». Sol se levantó bruscamente, su taza de infusión cayendo al suelo. «¿Por qué me lo dices ahora? Porque ha llegado el momento. Porque el destino te ha traído de vuelta. Y porque...» Inés sacó una carta amarillenta del cuaderno. «Elena escribió esto para ti, para cuando fueras mayor. Y para Nicolás también». Con manos temblorosas, Sol tomó la carta. La caligrafía era delicada pero firme. «Mi querida hija, si estás leyendo esto es porque no pude estar contigo, pero quiero que sepas que cada momento que te llevé dentro de mí estuvo lleno de amor. Tu padre, Nicolás, es un hombre maravilloso que merece ser feliz. Mi enfermedad no fue culpa de nadie, y mi decisión de tenerte fue solo mía. Nicolás, amor mío, si lees esto, perdóname por no decirte la verdad. No fue tu culpa, no fue culpa de nuestra hija. Fue mi elección, y la volvería a hacer 1000 veces. Nuestra pequeña Sol es el mayor regalo que podría haberte dejado. Encuentra en ella la luz que necesitas para salir de la oscuridad. Con todo mi amor, Elena». Un trueno lejano rompió el silencio que había caído sobre la habitación. Sol se llevó la mano al tatuaje en su costilla. Luz en lo oscuro. Ahora entendía por qué esas palabras siempre habían resonado en su alma. «¿Él sabe que estoy aquí?», preguntó finalmente. «No», respondió Inés, «pero creo que su corazón lo ha sentido desde el momento en que tocaste su puerta». La noche había caído sobre las montañas cuando Sol regresó a la casa de piedra, la carta de Elena ardiendo como una brasa en el bolsillo de su vestido. Las velas que Nicolás mantenía eternamente encendidas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y el aroma a madera quemada parecía más intenso que nunca. Lo encontró en su estudio, rodeado de libros de filosofía y una botella de Rioja casi vacía. La cicatriz sobre su ceja izquierda parecía más pronunciada bajo la luz vacilante de las velas. «Tenemos que hablar», dijo Sol, su voz más firme de lo que se sentía. Nicolás levantó la vista de su copa, sus ojos oscuros nublados por el vino y los recuerdos. «No hay nada de qué hablar». Elena pensaba diferente. Sol sacó la carta y la dejó sobre el escritorio.
El nombre de su madre en el sobre pareció golpear a Nicolás como un golpe físico. «¿Qué es esto?», susurró, su voz ronca. «La verdad que has estado evitando durante 22 años». Nicolás tomó el sobre con manos temblorosas. Mientras leía, Sol observó cómo cada palabra parecía atravesarlo como una daga. El color abandonó su rostro y la copa de vino se deslizó de sus dedos, estrellándose contra el suelo. «No, no puede ser», murmuró, sus ojos fijos en la firma de Elena. «Tú no puedes ser tu hija», completó Sol, su voz quebrándose. Inconscientemente, comenzó a tararear la nana, la misma que había surgido en el jardín. Nicolás se levantó bruscamente, la silla cayendo hacia atrás. «¡Basta! ¡No cantes eso!». «¿Por qué?», desafió Sol, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Porque te recuerda a ella, porque te recuerda que tenías una hija y la abandonaste». «Yo no te abandoné», rugió Nicolás, pero su voz se quebró en la última palabra. Yo creí que te había matado, que mi amor por Elena la había matado, que era mejor mantenerme lejos», completó Sol suavemente. «Pero ella te eligió a ti, Nicolás. Nos eligió a ambos». Un sollozo escapó del pecho de Nicolás, un sonido desgarrador que parecía contener 22 años de dolor reprimido. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, la carta de Elena arrugada contra su pecho. «Cuando Elena murió», susurró, «apagué todas las luces. No podía soportar el brillo del día, el color de las flores, la vida continuando sin ella. Encendí velas porque era la única luz que podía tolerar, una luz que no pretendía reemplazar su ausencia». Sol se acercó lentamente, arrodillándose frente a él. «Pero ella dejó otra luz», dijo suavemente tomando su mano. «Me dejó a mí». En ese momento, la cajita de música en la habitación cerrada comenzó a sonar por sí sola, su melodía filtrándose a través de las paredes como un eco del pasado. Nicolás levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Sol por primera vez realmente. «Tienes sus ojos», murmuró, su mano temblorosa rozando la mejilla de Sol. «Ese color miel, siempre me pregunté por qué me resultaban tan familiares». «Y tú tienes su jardín», respondió Sol, una pequeña sonrisa formándose a través de las lágrimas. «Un jardín que necesita tanto amor como nosotros». Afuera la lluvia había comenzado a caer nuevamente, pero dentro del estudio, padre e hija permanecieron arrodillados, sus manos entrelazadas, mientras las velas parpadeaban y la cajita de música continuaba su dulce melodía, como si Elena misma estuviera bendiciendo ese momento de reconocimiento y perdón. El amanecer encontró a padre e hija en el jardín abandonado. Nicolás había sacado las viejas herramientas de Elena, incluidas las tijeras de podar con su nombre grabado. Sus manos temblaban ligeramente al sostenerlas, como si el metal guardara aún el calor de las manos de su esposa. «Ella siempre empezaba por las rosas blancas», murmuró, más para sí mismo que para Sol. Decía que eran las más delicadas, como los secretos del corazón. Sol, que llevaba uno de sus vestidos bohemios manchado ahora de tierra, se arrodilló junto al rosal. «¿Te enseñó a cuidarlas?». Lo intentó. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Pero yo estaba demasiado ocupado con mis libros de filosofía. Las rosas no necesitan a Nietzsche», me decía riendo. Mientras trabajaban juntos, limpiando maleza y podando ramas muertas, el silencio entre ellos fue transformándose en algo más cómodo, más natural. De vez en cuando, sus manos se rozaban al alcanzar la misma herramienta, y aunque el contacto aún los sobresaltaba, ya no se apartaban. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo Nicolás repentinamente, levantándose. Su voz temblaba ligeramente. En la habitación cerrada, Sol sintió que su corazón se aceleraba. Siguió a su padre por las escaleras hasta la puerta que tanto la había intrigado. Cuando Nicolás la abrió, el aroma a tiempo detenido escapó como un suspiro. Era un cuarto de bebé, preservado como una fotografía en el tiempo. Una cuna de madera oscura ocupaba el centro, y sobre ella, una móvil con pequeños ángeles de cristal tintineaba suavemente con la brisa que entraba por la ventana recién abierta. «Tu habitación», explicó Nicolás, su voz apenas un susurro. «Elena la decoró durante meses. Los ángeles los compró en una pequeña tienda en Madrid. Decía que te protegerían». Sol se acercó a la cómoda, donde una cajita de música descansaba junto a un pequeño vestido blanco que nunca llegó a usar. La abrió
y la misma melodía que había tarareado en el jardín llenó la habitación. «La mandó a hacer especialmente para ti», continuó Nicolás, acercándose, «con la nana que su madre le cantaba, la misma que ella te cantó una única vez». «¿Por qué la conservaste?», preguntó Sol, sus dedos acariciando el vestido blanco. «Si creías, si pensabas que...». «Porque no pude deshacerme de la esperanza», respondió él, su voz quebrándose. «Incluso en mis peores momentos, cuando el dolor me consumía, algo dentro de mí se negaba a dejar ir esta habitación, como si una parte de mi corazón supiera que algún día no pudo terminar». Sol se giró y por primera vez lo abrazó. Nicolás se quedó rígido por un momento, antes de que sus brazos la rodearan con una ternura torpe, como si estuviera aprendiendo nuevamente el lenguaje del amor paternal. «Las rosas blancas», susurró Sol contra su pecho, «están floreciendo otra vez». Y era cierto. Desde la ventana de la habitación podían ver el jardín, donde el rosal de Elena, podado y liberado de maleza, mostraba sus primeros capullos blancos en años. En ese momento, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la habitación. Las velas que Nicolás mantenía eternamente encendidas palidecieron ante esta nueva luz, más fuerte y más viva. El móvil de Ángeles giró suavemente, proyectando destellos de arcoíris por las paredes, como si el cielo mismo celebrara esta reconciliación. «Quédate», dijo Nicolás repentinamente. «No por 3 días. Quédate aquí, en tu hogar». Sol se separó ligeramente para mirarlo. En sus ojos vio el mismo color miel que el de Elena, pero también algo más, su propia necesidad de pertenecer, de encontrar raíces. «¿Y las velas?», preguntó suavemente. Nicolás miró alrededor, a las llamas que durante años habían sido su única compañía. «Quizás», respondió, «ya es hora de dejar entrar otra clase de luz». La casa de piedra comenzaba a transformarse. Las ventanas, tanto tiempo cerradas, ahora dejaban entrar la luz del sol. Las velas seguían encendidas, pero ya no por necesidad, sino como un homenaje silencioso a los años de oscuridad que habían llevado a este momento de luz. Una mañana, mientras Sol pintaba con acuarelas en el jardín y Nicolás podaba las rosas blancas que cada día florecían con más fuerza, Inés apareció con su viejo cuaderno y una expresión grave en el rostro. «Hay algo más que deben saber», dijo, sentándose en el banco de piedra junto a los rosales. «Algo que Elena me hizo prometer que revelaría solo cuando estuvieran listos». Nicolás dejó las tijeras de podar, la inquietud visible en su rostro. Sol cerró su cuaderno de acuarelas, el pincel goteando azul sobre su vestido bohemio. «La noche que Elena murió», comenzó Inés, abriendo su cuaderno en una página que parecía haber sido releída 1000 veces, me contó sobre una visión que tuvo durante el parto. Dijo que vio el futuro, que vio a su hija regresando a esta casa en una noche de tormenta. Sol y Nicolás intercambiaron una mirada. La noche de su llegada parecía ahora tan lejana y a la vez tan presente. «Pero hay más», continuó Inés. «Elena dijo que su enfermedad del corazón no era una maldición, sino un don que pasaría a su hija, no como una dolencia, sino como una capacidad especial para sanar los corazones rotos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Nicolás, su voz temblorosa. «Elena sabía que moriría», respondió Inés, sus ojos azul grisáceos brillando con lágrimas contenidas. «Pero también sabía que su muerte no sería el final, sino el principio de algo más grande». «Sol», se giró hacia la joven, «tu nombre no fue una coincidencia. Elena lo eligió porque sabía que serías la luz que guiaría a tu padre de vuelta a la vida». Sol miró su tatuaje, luz en lo oscuro, las palabras que siempre había sentido como propias, sin saber por qué. «Las monjas», susurró, «siempre decían que yo tenía un don especial para consolar a los demás». «Y la música», añadió Nicolás, su voz ronca, «la nana que conocías, sin haberla escuchado nunca». «El último deseo de Elena», continuó Inés pasando una página de su cuaderno, «fue que esta casa volviera a ser un hogar, no solo para ustedes, sino para otros que necesitan sanar. Ella visualizó este jardín lleno de personas encontrando consuelo entre las rosas». Nicolás se levantó abruptamente, caminando hacia el rosal de rosas blancas. Sus manos acariciaron los pétalos con una ternura que había estado dormida durante décadas. «Durante años», dijo finalmente, «me encerré creyendo que el dolor era mi único compañero fiel. Encendí velas tratando de mantener vivo
algo que en realidad nunca murió. Se giró hacia Sol, sus ojos brillantes. El amor de Elena nunca se fue, solo se transformó. Sol se acercó a su padre, sus pies descalzos silenciosos sobre la hierba. Entre ellos, una rosa blanca acababa de abrirse, sus pétalos brillando con el rocío de la mañana. Quizás, dijo suavemente, este es el verdadero propósito del jardín, no solo para recordar, sino para crear algo nuevo. Inés cerró su cuaderno con una sonrisa serena. En sus páginas, el último secreto de Elena finalmente había visto la luz, que el amor, como las rosas, puede renacer de sus propias cenizas, más fuerte y más hermoso que antes. Un año había pasado desde aquella noche de tormenta. El jardín de la casa de piedra florecía con una vitalidad que hacía honor a la memoria de Elena. Las rosas blancas, antes abandonadas, ahora formaban un túnel de pétalos que conducía a un espacio transformado por el amor y el tiempo. Nicolás, vestido con una camisa clara que reemplazaba sus eternos tonos oscuros, observaba desde la terraza cómo Sol guiaba a un grupo de personas entre los rosales. Su hija había heredado más que los ojos miel de Elena. Había heredado su capacidad de hacer florecer la esperanza en terrenos áridos. El jardín de la sanación, así lo llamaban ahora los habitantes del pueblo. Cada semana, personas con corazones rotos encontraban su camino hasta allí, atraídos por los rumores de una joven que podía entender el dolor sin palabras, y un profesor de filosofía que había aprendido que el amor puede sobrevivir incluso a la muerte más oscura. Son cada vez más, comentó Inés, apareciendo junto a Nicolás con su inseparable cuaderno. Elena estaría orgullosa. Nicolás asintió, observando cómo Sol se detenía frente al rosal más antiguo. Su vestido bohemio danzaba con la brisa mientras explicaba a los visitantes el significado de las rosas blancas. Su tatuaje, luz en lo oscuro, visible en su costado, parecía brillar bajo el sol de la tarde. ¿Sabes?, dijo Sol más tarde, mientras ella y Nicolás compartían una cena de bacalao al pil pil y vino de Rioja. Hoy una mujer me preguntó, ¿por qué mantenemos las velas encendidas cuando hay tanta luz natural? Nicolás miró las llamas que aún danzaban en los candelabros. Ya no eran una necesidad desesperada, sino un recordatorio gentil. ¿Qué le respondiste? Que algunas luces no están para combatir la oscuridad, sino para honrar el camino que nos trajo hasta la claridad. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar sus palabras, la cajita de música en la antigua habitación del bebé, ahora un pequeño santuario donde los visitantes podían sentarse a reflexionar, comenzó a sonar por sí sola. La nana de Elena flotó por la casa como una bendición. Tu madre, dijo Nicolás, su voz suave, siempre supo que esto sucedería, que su amor encontraría una forma de seguir viviendo, de seguir sanando. Sol tomó la mano de su padre sobre la mesa. Ya no había torpeza en el gesto, solo la familiaridad del amor recuperado. Ella nos dio tiempo, respondió. Tiempo para encontrarnos, para sanar, para entender que las segundas oportunidades a veces vienen envueltas en tormentas. En el jardín, las rosas blancas brillaban bajo la luz del atardecer. Entre sus pétalos, pequeñas notas de esperanza dejadas por los visitantes susurraban sus secretos al viento. El aroma a madera quemada se mezclaba ahora con el perfume de las flores y la lavanda del jardín de Inés, creando una fragancia única que hablaba de pérdida y renacimiento. Inés, desde su banco favorito en el jardín, escribía las últimas líneas en su viejo cuaderno. El milagro no fue que la luz volviera, sino que nunca se fue realmente. Estaba ahí, esperando en el corazón de una joven que llevaba el sol en su nombre, en el amor inquebrantable de un padre que mantuvo las velas encendidas, en la sabiduría de una madre que supo que el amor, como la luz, encuentra siempre su camino a través de la oscuridad. Mientras la noche caía suavemente sobre las montañas de Navarra, la casa de piedra brillaba con una luz que ya no venía solo de las velas o del sol, sino de algo más profundo, la luz eterna del amor que, como Elena había previsto, tenía el poder de transformar el dolor en propósito, la pérdida en regalo y la soledad en un hogar para corazones en busca de sanación. Y en algún lugar, entre el susurro de las rosas y el tintineo de la cajita de música, el espíritu de Elena sonreía, sabiendo que su último deseo se había cumplido. Su amor seguía vivo.
floreciendo en un jardín donde la luz y la oscuridad habían aprendido, por fin, a danzar juntas. 5 años después, el sol de primavera bañaba el valle mientras un coche subía por el serpenteante camino hacia la casa de piedra. El jardín, ahora famoso en toda Navarra, resplandecía con docenas de variedades de rosas, aunque las blancas seguían siendo las reinas indiscutibles del lugar. Una niña de unos 4 años corría entre los rosales, su risa cristalina mezclándose con el tintineo de las campanillas de viento que ahora adornaban el jardín. Su vestido floreado y sus pies descalzos recordaban tanto a Sol que Nicolás, observando desde su banco favorito, sentía que el tiempo había dado un giro completo. «¡Abuela Inés!», gritó la pequeña Elena, nombrada en honor a la abuela que nunca conoció, mientras corría hacia la anciana que acababa de llegar con su eterno cuaderno bajo el brazo. «Mi pequeña luz», sonrió Inés. Sus ojos azul grisáceos, ahora rodeados de más arrugas, pero con el mismo brillo de siempre. «¿Dónde está tu madre?» «En el invernadero nuevo», respondió la niña, señalando hacia una estructura de cristal donde Sol cultivaba plantas medicinales para sus terapias de sanación. El jardín de Elena, como se conocía ahora oficialmente, se había convertido en un reconocido centro de sanación emocional. Personas de toda España, e incluso de otros países, venían buscando consuelo entre sus rosas y la sabiduría combinada de padre e hija. Nicolás había vuelto a dar clases, pero no de filosofía tradicional. Ahora guiaba sesiones de reflexión en el jardín, usando las rosas como metáforas vivas de transformación y renacimiento. Las velas seguían encendidas en la casa, pero ahora eran parte de un ritual de gratitud, no de duelo. Sol se había casado en ese mismo jardín 3 años atrás, bajo el arco de rosas blancas. Su esposo, un terapeuta que había llegado buscando sanación y encontró mucho más, ahora trabajaba con ellos en el centro. La pequeña Elena había nacido un año después, trayendo una nueva dimensión de luz a la casa. La antigua habitación del bebé se había convertido en un museo pequeño y acogedor, donde la cajita de música original seguía tocando su nana. Las fotografías de Elena compartían espacio con imágenes nuevas. Sol en su boda, la pequeña Elena recién nacida, Nicolás sonriendo genuinamente por primera vez en décadas. Inés, aunque más lenta en sus movimientos, seguía siendo la guardiana de las historias. Su cuaderno, ahora acompañado por varios volúmenes nuevos, documentaba no solo el pasado, sino los cientos de historias de sanación que habían florecido en ese jardín. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Sol, emergiendo del invernadero con manchas de tierra, en su vestido bohemio y el mismo tatuaje, luz en lo oscuro, asomando en su costado. «¿Cómo olvidarlo?», respondió Nicolás mirando hacia el rosal más antiguo del jardín. «Hoy, hace 27 años, Elena nos dejó su regalo más precioso». La pequeña Elena, que había heredado los ojos miel de su madre y abuela, se acercó al rosal y con la sabiduría inexplicable de los niños, susurró: «La bisabuela está contenta. Las rosas me lo dijeron». Y como para confirmar sus palabras, una suave brisa agitó los pétalos blancos. La cajita de música empezó a sonar desde la casa, y por un momento todos pudieron sentir la presencia de Elena, eterna como el amor que había dejado como legado. Inés abrió su cuaderno y escribió una última nota. La luz no solo vino con la lluvia, la luz se quedó, creció, y ahora florece en cada rincón de este jardín, en cada corazón sanado, en cada nueva vida que nace bajo la bendición de un amor que fue más fuerte que la muerte misma. Si pudieras elegir una luz para guiarte a través de los momentos más oscuros de tu vida, ¿cuál sería? La luz constante y fiel de las velas de Nicolás, que mantuvo viva la esperanza incluso en la oscuridad más profunda, o la luz natural y transformadora de Sol, que tuvo el coraje de traer cambio y renovación. Al igual que las rosas blancas de Elena, cada tipo de luz tiene su propio significado y poder sanador. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.